¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, han empezado a aparecer algunas señales de crecimiento económico que obviamente el gobierno las utiliza con fines electorales. Y es interesante hablar sobre estas cifras del crecimiento económico y los contrastes que en todo caso generan. Por un lado, hay datos del INDEC que hablan de un crecimiento del desarrollo industrial y asociado al crecimiento del desarrollo industrial un crecimiento del consumo, especialmente en automotores y en construcciones, en el sector inmobiliario. Pero estos datos de crecimiento también están vinculados a una caída del consumo popular. Y no son contradictorios, porque la relativa recuperación de la economía tiene que ver con sectores de medio y alto ingreso, lo que se asocia inmediatamente con una gran parte de la población de bajos ingresos que no tiene acceso a estas relativas mejoras en el consumo. Pero incluso hay algunos matices. Fijémonos, en el caso de los automotores, ha crecido de forma muy importante la venta de automotores y se está pensando en un récord en la venta de automotores en la Argentina. Pero qué curioso, en lo que va del año, los autos que se venden son el 70% importados. Es decir, que de alguna manera lo que la Argentina está contribuyendo es al crecimiento de la producción en otros países, principalmente en Brasil. Como Brasil tiene una situación de crisis, además de la crisis política, una crisis económica muy profunda, una parte importante del excedente de la industria automotriz se coloca en la Argentina. Digamos que la venta de autos no quiere decir necesariamente que mejore la producción de automotores en la Argentina, porque el crecimiento de la producción de automotores en la Argentina podría estar vinculado al crecimiento del empleo en el sector automotriz. Lamentablemente eso no ocurre de este modo. El crecimiento del consumo en la Argentina no está asociado ni al crecimiento del consumo popular extendido, ni a la capacidad de la mayoría de la población argentina de hacerse de recursos para insertarse en el mercado de consumo. Con las viviendas también está asociado a la recuperación del sector de vivienda de sectores de medianos y altos ingresos. Sobre todo la posibilidad que dan los créditos hipotecarios, especialmente de la banca oficial, en el último tiempo. Y a tal punto que por las nuevas condiciones económicas, sobre todo la devaluación de la moneda, el Banco Nación ha tenido que salir a flexibilizar las condiciones de los créditos. Una, ampliando la relación cuota-ingreso y por otro lado ampliando los plazos de las hipotecas. Ahora en vez de ser 30 años el máximo de la hipoteca, estamos hablando de 40 años. Insistamos, no queda claro que la mayoría de la población de bajos ingresos que no tiene vivienda propia pueda tener acceso a este nivel de créditos, a este nivel de hipoteca, a este nivel de endeudamiento. Por otro lado, la señal positiva que se plantea desde el gobierno es el crecimiento de la recaudación tributaria. Y es cierto, crece la recaudación tributaria, asociada en primer lugar, al gran crecimiento del IVA, el impuesto al valor agregado, y está vinculado al crecimiento del consumo de los sectores medios y altos. Recién decíamos automotores, viviendas, sectores de alta capacidad de consumo tienen esa posibilidad y por lo tanto hay una mayor recaudación del IVA, que es el impuesto más regresivo en la Argentina. Pero también crece, hay que señalarlo, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales, y está asociado al perdón fiscal que hubo el año pasado relativo al blanqueo, a la exteriorización de activos financieros en el exterior, y por lo tanto se ha multiplicado por varias veces las recaudaciones asociadas a la declaración de bienes
de activos en el exterior y por eso ha crecido de forma muy importante la recaudación de bienes personales. Digamos que sigue siendo muy importante la recaudación de salarios altos en este sentido. Por eso los datos de crecimiento de la economía están sesgados. No es lo mismo pensar en este promedio de mejora industrial, de mejora del consumo de sectores medios y altos, de recaudación tributaria, con el otro dato de la realidad que continúa y que preocupa, que es la baja del consumo popular. Cuando uno mira los datos estadísticos de cuáles son los bienes que crecen en su consumo o cuáles son aquellos que están estancados o que baja, nos encontramos que en los que están a la baja son precisamente los alimentos, que es el destino principal del consumo popular. El tema del empleo es el otro dato interesante, porque es cierto que hay algunas empresas que están tomando trabajadores, y esto se menciona como un dato positivo desde las autoridades oficiales. Sin embargo, los propios datos oficiales señalan que el promedio es a la continuidad de los despidos. Son más los despidos que los nuevos empleos que se generan. Por eso es importante destacar que el propio gobierno señala que el crecimiento de la economía no llega a toda la sociedad. Y claro, no tiene que llamarnos la atención que no llegue al conjunto de la sociedad, porque cuando uno ve las declaraciones juradas de los integrantes del gabinete, del propio presidente Macri, se confirma que se trata de un gobierno de ricos que se enriquecen con su política y que por lo tanto no hay un interés de resolver los problemas del conjunto de la población para los cuales se discrimina, y los beneficios de los mejores datos de la economía solo son sesgados para los sectores de más altos ingresos. Para la mayoría de la población, el destino es el ajuste y la reestructuración regresiva, tal como se confirman con los anuncios de próximas reformas laborales, reformas previsionales e incluso reformas tributarias que tienen pensado mejorar la rentabilidad empresaria y en contra de los intereses de la mayoría de la población. Hasta la próxima.